Hola a todos. Eh, Vamos a presentar, o bueno, voy a presentar la unidad número 2, ¿vale? Que es la unidad donde vamos a empezar a trabajar con bases de datos en PHP. Bueno, no hay que decir mucho sobre la necesidad, ¿no? de utilizar bases de datos en aplicaciones web, ¿vale? Es muy habitual para almacenar datos. Cualquier aplicación web la que podemos pensar hoy en día, la parte fundamental de la misma es los datos, con lo cual es un resultado de aprendizaje muy importante. ¿Vale? Este resultado de aprendizaje, el resultado de aprendizaje 6, es el que se pretende conseguir en esta unidad. Y los diferentes criterios de evaluación para que se evaluarán en la tarea son los que aparecen aquí a continuación. De estos, los más importantes pues, son los que van desde el 6B hasta el 6G, que si lo leéis, pues podéis ver cómo básicamente la idea de los mismos es desarrollar aplicaciones web que tengan almacenada información en la base de datos. ¿Vale? ¿Y esto cómo se ve en los contenidos? Pues en los contenidos se van a ver básicamente cuatro secciones. En la primera sección, acceso a base de datos, que es una sección más introductoria, ¿vale? Más general. Luego después empezamos con una sección un poco más extensa, que es la de MySQL, donde se explora el sistema gestor de base de datos MySQL, ¿vale? MySQL y MariaDB son sistemas compatibles. Nosotros utilizamos MariaDB, ¿vale? En vez de MySQL, pero son compatibles entre sí. ¿De acuerdo? Aquí se habla de la instalación y la configuración y las diferentes herramientas que tenemos para administrarlo. Después, pues, se ahondará ya pues, en el uso de esos datos almacenados en una base de datos MySQL desde PHP. Y se exploran en los contenidos las extensiones MySQL y PDO. Y por último, se habla de los errores y la gestión de los mismos, manejo de excepciones, ¿vale? Algo muy importante. Desde el punto de vista del primer apartado, vamos a hacer una pequeña aproximación al mismo. ¿Cómo usar MySQL o MariaDB desde PHP? Bueno, existen varias formas de usarlo, ¿vale? PHP pues tiene soporte para múltiples gestores de base de datos. Oracle, SQL Server, PostgreSQL son unos ejemplos de los muchos que hay, ¿vale? Y MySQL y MariaDB pues son de los dos sistemas de gestión de base de datos más populares hoy en día y son compatibles entre sí, que eso es una gran ventaja. Para hacer uso de esta base de datos pues tenemos varias formas diferentes. Lo primero es utilizar un conjunto de funciones, ¿vale? Ahí tenéis el enlace, que esas funciones son funciones originales, son las funciones originales de MySQL y os permiten utilizar MySQL o MariaDB directamente. Luego, después de esas funciones originales, se hizo una versión mejorada, ¿vale? Que está basada en objetos, que es MySQLi, ¿vale? Que es la que se explica los contenidos. Y después, pues, tiempo después, pues salió una capa, lo que se llama una capa abstracta de acceso a datos, que es PDO, que lo que pretende es que utilicéis un mismo conjunto de funciones y de métodos, ¿vale? Para acceder a la base de datos. Cuando hablo de un mismo conjunto de funciones, es que lo que estoy indicando es que se utilizaría el mismo conjunto de funciones y de clases, ¿vale? Para acceder a diferentes bases de datos. Con lo cual nos permitiría desarrollar aplicaciones que funcionarían en un momento determinado, por ejemplo, con MySQL, o que funcionarían también con PostgreSQL y no tendremos que cambiar nada o tendremos que cambiar muy poco, ¿vale? Esa es la gran ventaja. Con lo cual, como podéis imaginar, en esta unidad vamos a trabajar fundamentalmente con PDO, porque es lo que nos permite hacer aplicaciones más adaptables a diferentes contextos, ¿vale? Que se pueden desplegar en diferentes entornos con mayor facilidad. ¿Vale? Para gestionar nuestras bases de datos, porque una de las cosas que vamos a tener que hacer es pues, ver qué datos hay almacenados en la base de datos, crear las tablas, insertar registros en un momento determinado para poder luego poder manipularlo, pues tenéis diferentes opciones, ¿vale? La opción más cómoda es, pues una de ellas es MySQL Workbench, que es una aplicación gráfica muy sencillita de utilizar. Otra de ellas es PHP MyAdmin,
que es una herramienta que se accede a través del navegador web, ¿vale? Es una herramienta web, es una aplicación web, perdón, que nos permite gestionar los datos que tenemos en una base de datos MySQL. Y la ventaja es que está instalada en XAMPP. Ahí os pongo la URL que tendría en XAMPP para que podáis ejecutarla. Importante, no es conveniente tener activo Xdebug mientras se usa PHP-MyAdmin, ¿vale? Porque PHP-MyAdmin su ejecución se ralentiza tanto y según que tengáis una máquina muy potente, ¿vale? Puede hacer que no funcione PHP-MyAdmin directamente, ¿vale? También podéis, obviamente, administrar la base de datos a través de la línea de comandos, con comandos como MySQL o MySQL-admin, si tenéis suficiente experiencia, por supuesto. Y luego también hay algunas otras herramientas que no vienen instaladas en XAMPP, pero que son muy interesantes, como el caso de AppMiner, ¿vale? Ahí os dejo el enlace para acceder. AppMiner es parecido a PHP-MyAdmin, pero mucho más ligero, ¿vale? Tiene mucho menos peso y sobrecarga mucho menos el servidor, ¿vale? Bien. ¿Qué tipo de operaciones vamos a hacer sobre los datos? O sea, es decir, cuando estamos haciendo una aplicación en PHP, ¿qué tipo de operaciones vamos a hacer? Bueno, lo típico es que hagamos operaciones con estos cuatro tipos, ¿no? Lo que serían operaciones para insertar datos, leer datos, actualizar datos ya existentes o borrar esos datos de la base de datos, ¿vale? Este conjunto de operaciones se conoce como operaciones tipo CRUD, es decir, operaciones que esas siglas son las que corresponden a crear, create, read, update y delete. Bueno, pues esas cuatro operaciones son en la práctica, luego se transforman en o equivalen a las sentencias SQL insert, select, update y delete. No hay una correspondencia directa como pongo ahí, ¿vale? Pero bueno, os podéis hacer una pequeña equiparación, ¿vale? Uno de los aspectos más importantes que vais a necesitar durante este módulo, que se va al final, ¿vale? Pero se va a necesitar durante esta unidad entera, es el uso de excepciones, ¿vale? Las excepciones son muy importantes. El objetivo es básicamente detectar situaciones o atender, como he puesto ahí, atender situaciones erróneas que no son por causa de nuestro código, es decir, que no es que nuestro código esté mal, sino que en un momento determinado pues, se produce algo externo que rompe la ejecución o el flujo normal de nuestro código. ¿Vale? Esto, ¿bajo qué circunstancias se puede dar? Bueno, hay muchas circunstancias, ¿vale? Puede ocurrir, por ejemplo, porque estemos intentando leer un archivo que esté corrupto, ¿vale? En nuestro servidor, que es un archivo que está almacenado en nuestro servidor esté corrupto, o por otras muchas circunstancias. En la base de datos, pues es muy normal, es muy habitual. Las bases de datos son una parte externa a nuestra aplicación web y no podemos predecir cuándo va a fallar. Entonces, en un momento determinado, el servidor de base de datos cae, o se colapsa o deja de funcionar de forma correcta, pues a nosotros en nuestra aplicación lo mejor es que nos salte una excepción para poder detectar esa situación anómala y hacer que nuestra aplicación genere algo, genere código HTML al usuario o al cliente final que no sean errores, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es prevenir o evitar que ese error llegue a consecuencias mayores, ¿vale? Ese error externo nuestro. Vale, nos aporta una ventaja fundamental y es que podemos escribir código normal, ¿vale? Código normal de el código que escribiríamos si todo va bien, ¿vale? Y luego después pues escribimos un código aparte para cuando se produce un comportamiento inesperado, ¿vale? En este caso pues de mi base de datos. Las estructuras de las excepciones son así. Normalmente pues tienen una parte que sería el código previsto, esta parte de aquí, ¿vale? Perdón, esta parte de aquí. Y luego pues un código, que es la parte que va recogida con el catch, que se ejecutaría cuando se produce esa excepción, ese error externo, ¿vale? Ese error no previsto. Y en el caso de PDO, es decir, cuando estamos utilizando la base de datos PDO, pues
tendría esta forma. Igual, básicamente es lo mismo, lo que pasa es que aquí en vez de poner exception ponemos el tipo de excepción de PDO, que es PDO exception, que es la excepción que genera PDO cuando se produce un error en la base de datos. ¿Cuándo es necesario utilizar estas excepciones? Pues generalmente al establecer la conexión con la base de datos o al realizar una consulta de tipo selección o de otro tipo, ¿vale? Vamos a ver a continuación un ejemplo, ¿vale? Mira, este sería un caso de conexión, es decir, este sería un ejemplo de cuando conectamos con una base de datos usando PDO y cómo encapsulamos en un try-catch, es decir, en esa captura de excepciones, una posible excepción que se pueda producir en el momento de conectar. Es decir, si no se puede conectar, por ejemplo, con el servidor porque está apagado el servidor de base de datos o se produce otro fallo, ¿vale? Pues aquí salta una excepción y nosotros podemos atenderla en esta sección de aquí, ¿vale? En esta sección donde he escrito acciones cuando la conexión falla. Sí, una cosa importante aquí es que os fijéis un poco o que seáis conscientes de cómo se conecta con la base de datos. Esta es la forma de conectar a la base de datos en PDO. Lo que hago es básicamente creo un nuevo objeto tipo PDO, ¿vale? Y a ese objeto, en el momento de la creación, pues tenemos que pasarle varios argumentos. Uno de ellos es lo que se llama el DSN, ¿vale? Que es básicamente como una especie de URL, pero simplificada, donde se indica pues, el tipo de base de datos, el driver, en este caso sería MySQL, tanto para MariaDB como para MySQL, aquí pondríamos MySQL. Si fuera PostgreSQL, pues aquí pondríamos otra cosa, por ejemplo, o si fuera Oracle, pondríamos otra cosa. Y a continuación los datos necesarios para conectar. En principio tendremos que colocar el host, es decir, la máquina donde está el servidor web. En este caso, pues si lo tenemos instalado en local porque estamos utilizando XAMPP, pues estará en nuestro mismo ordenador, con lo cual colocaremos aquí en localhost. Y luego el nombre de la base de datos, ¿vale? De name igual, pues el nombre de la base de datos. Colocaremos aquí en esta parte. Y a continuación colocaremos el nombre de usuario y la contraseña para conectar a la base de datos, ¿vale? En XAMPP, por defecto, es root el usuario y la contraseña sería contraseña en blanco. En un caso real de una aplicación ya desplegada, pues obviamente aquí habría que tener un usuario y un password de verdad. El modelo anterior tiene un pequeño problema y es que, digamos, no genera excepciones cuando se trata de hacer un insert o hacer un select. Y nos interesa mucho capturar las excepciones, por lo que he comentado antes. Por la idea de escribir código para cuando todo vaya bien y luego un código que se va a ejecutar en el caso de que algo falle. ¿De acuerdo? Ese tipo de código, esta estructura de código tiene mejor rendimiento que otros tipos de código, donde se comprueba sistemáticamente si ha habido un fallo, ¿vale? Así que es más conveniente utilizar este modelo. Para que esto funcione, pues tenemos que pasarle esto. En el momento de conectar tenemos que pasar este pequeño array como cuarto parámetro, donde le estamos indicando que a PDO que en caso de que se produzca un error, pues vamos a generar una excepción, ¿vale? Es decir, le pedimos a PDO que genere una selección. Al poner esto ya, lo que vamos a hacer es que cada vez que pongamos una consulta SQL a la base de datos, como veremos ahora después, pues vamos a encapsularlas en un try-catch, ¿vale? Bueno, en los ejemplos que vienen a continuación no voy a poner este try-catch, ¿vale? Por reducir, pero vosotros en principio deberíais ponerlo, ¿vale? Para capturar estas excepciones y estas situaciones erróneas. Bien, y ahora vamos a ver cómo ejecutamos los diferentes tipos de consultas. Distinguimos dos tipos de consultas principales. Una que son básicamente de consulta de datos, que es el select, y luego otro conjunto de operaciones que son las que implican modificación, creación o borrado de datos, ¿vale? Las consultas tipo select la haríamos la podemos hacer utilizando una estructura como esta, ¿vale? En este caso sería una conexión PDO, ¿vale? Como esta de aquí, la que hemos creado en el punto anterior. Y pondríamos una flechita para usar un método de ese objeto, que es el método query, ¿vale? Y en su interior pondríamos la consulta a realizar,
En este caso, pues estaremos seleccionando todos los registros de una tabla. Vale, esta es una de las formas. Vamos a ver después otras formas más convenientes, ¿vale? Pero esta es una de las formas más típicas. Cuando la consulta pues no tiene ningún tipo de parámetro ni nada, que sea simplemente una consulta plana como esta, ¿vale? Pues entonces no podemos utilizar el query, ¿vale? De esta forma. Los resultados en este tipo de consultas, es decir, lo que aquí devuelve el STMT, esta variable que se llama STMT, ¿vale? Lo podéis llamar como queráis, obviamente, pero eso es un tipo de objeto llamado PDO statement, ¿vale? El PDO statement tiene un montón de métodos y entre ellos pues, tiene una serie de métodos que nos permitan acceder a los datos que se recuperan de esa consulta, ¿vale? Son los métodos fetch. Hay un montón de métodos fetch. Si miráis la documentación de esta clase de PDO statement, veis que hay un montón de métodos de tipo fetch. Bueno, en este caso, el que se ha puesto, el fetch, tal y como se ha puesto, pues lo que haría sería descargar una de las filas obtenidas en esa consulta y guardarla en esta variable, la variable datos, ¿vale? Si esta consulta devuelve muchas filas, pues tendremos que ejecutar muchos fetch, ¿vale? Para poder ejecutarlo, para poder obtener todos los datos, ¿vale? La consulta anterior que hemos hecho es un tipo query, ¿vale? En este caso es un tipo select. Aquí me he equivocado una pequeña cosita, lo voy a modificar sobre la marcha, ¿vale? Aquí. Sobre la marcha. Aquí esto no sería query, en este caso es sec. Aquí. Vale, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí me he liado un poco, porque, bueno, no que me haya liado, sino que se me ha pasado, ¿vale? El método query es realmente útil para consultas tipo select y el método exec es útil para consultas tipo insert, update y delete, ¿vale? Es decir, si tenéis que ejecutar un select, ejecutamos el query. Si tenemos que ejecutar un insert, update y delete, pues utilizaremos el select, ¿vale? De una expresión periodo. Este método lo que devuelve es el número de filas que habrían sido afectadas. Es decir, si es una inserción, pues el número de filas insertadas. Si es un update, pues el número de filas actualizadas. Y si es un delete, pues el número de filas eliminadas de la tabla indicada, ¿vale? Ya está. En este tipo de sentencias es muy conveniente utilizar siempre excepciones, porque si hay alguna restricción sobre la tabla, algún constraint o algún tipo de clave externa, o en fin, nos va a saltar una excepción y esa excepción, además de ella, podemos sacar información de por qué se ha producido el fallo. ¿De acuerdo? Es importante utilizar excepciones en este caso. Bien, y luego existe un tercer tipo de consultas. Hemos visto las dos formas anteriores, ¿vale? Las dos formas que es ejecutar con ese y con query, ¿vale? De estas dos, yo realmente no recomiendo que las utilicéis, salvo que no tengamos aquí que pasarle ningún parámetro, ¿vale? Aquí le pasamos 1, pero bueno, podría ser fijo. Si es así, si es fijo, podéis utilizarlo. Pero si se trata de un caso donde tenemos que pasarle un valor que viene externo, por ejemplo, un valor que recibimos de un formulario, ¿vale? Lo que tenéis que usar, ¿vale? Ya no digo lo que debéis, ¿vale? Básicamente estoy diciendo que lo que tenéis que usar son consultas preparadas, ¿vale? Por seguridad, ¿de acuerdo? Las consultas preparadas nos permiten pasarles valores de forma segura a la consulta, ¿vale? Ahora después os voy a enseñar qué ocurre si no pasamos valores de forma segura a la consulta, ¿vale? Y esto lo haríamos con una secuencia como esto. Todo esto viene explicado en los contenidos, ¿vale? En primer lugar, prepararíamos la sentencia, donde indicaríamos qué valores vamos a proporcionar después. Después enlazamos esos valores, ¿vale? Indicándole un valor y por último ejecutamos esa consulta, ¿vale? Y una vez que la ejecutamos, si el resultado de esta consulta ha sido positivo, es decir, que revuelve true, pues lo que haríamos sería obtener esos registros. Fijaros que con este método, el método prepare, devuelve una instancia de PDO statement, ¿de acuerdo? Como igual que estos métodos de aquí, igual que el método query, ¿vale?
Y luego pues vamos utilizando diferentes métodos del PDO statement para ir haciendo las diferentes operaciones, ¿vale? Esta es la forma más conveniente. Bueno, en este caso estamos haciendo un select, ¿vale? Voy a modificarlo un poco. Aquí, un momentito. Voy a modificarlo un poquito. Y aquí voy a añadir al lado, ¿vale? Cómo sería en el caso de un insert. En el caso de un insert, pues aquí tendríamos otra cosa. Aquí. Tendríamos que el equivalente al anterior, aquí pondríamos, pongamos ejemplo, un insert into, por ejemplo, table, pongamos que tenemos que un valor, la table, values, y entonces aquí pondríamos, por ejemplo, pues valor, ¿no? El proceso sería el mismo. La diferencia es que, claro, cuando hacemos un execute de un execute, no vamos a obtener datos, es decir, no podemos hacer un fetch porque no estamos descargando ningún dato. Entonces, la equivalencia sería a la sentencia exec anterior, sería obtener el número de filas afectadas, es decir, en este caso el número de filas insertadas, que lo podríamos hacer simplemente con un método que tiene en la clase PDO statement, que sería el método row count, así. ¿Vale? Este sería el caso, vamos a ponerlo de nuevo, diapositiva de aquí. Exactamente. Entonces este sería el caso de una sentencia tipo insert, ¿no? Es decir, los dos ejemplos que habíamos visto antes, tanto el select como el insert, aquí los he puesto utilizando la consulta preparadas, que esto, insisto, es lo más conveniente. Básicamente es de uso obligatorio, ¿vale? Cuando tengáis que capturar o introducir en esa consulta datos que vienen del exterior. Bien, ya que hemos visto esta consulta, ¿vale? Esta forma de preparar de las consultas preparadas, vamos a echar un vistazo a por qué es importante tratar los datos que vienen de fuera de una forma adecuada, ¿vale? Aquí os he puesto un pequeño caso donde pues, se hace una petición, una consulta de SQL al servidor y se selecciona pues, un conjunto de datos y aquí se le pasa directamente un dato que recibe, que recibe mi script a través de post, ¿vale? Que sería el ID, ¿vale? Esto que en principio pues, podría ser, por ejemplo, pues, obtener los datos de un usuario concreto que está almacenado en una base de datos, bueno, por ejemplo, el ID podría ser el ID de usuario, pues podría ocurrir que un cliente o un usuario malintencionado desde su navegador alterara los datos que se envían, ¿vale? Que se envían en la petición HTTP y entonces pues que mi script PHP en vez de recibir un número, que podría ser el identificador de usuario, por recibir algo como esto que he puesto aquí, ¿no? Esto que pone 0, punto y coma, delete from table, punto y coma, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Pues que esta cadenita aquí, que iría almacenada en el post ID, se concatenaría aquí tal cual, y al concatenarse, pues fijaros, crea una consulta, que sería esta de aquí, ¿no? Select asterisco from table, where ID is igual a 0, punto y coma, y luego pues añade delete from table, punto y coma, ¿vale? Todo eso se ejecutaría de golpe, y aparte de hacer el select, pues haría un delete, ¿vale? Este delete borraría pues, todos los datos que hay almacenados en la base de datos, básicamente. Claro, esto, si no se tiene suficiente precaución, pues implica que podemos sufrir pues, ataques graves, ¿vale? Que produzcan la pérdida o filtrado de información. Pérdida de información, ¿vale? Eso le pasa a muchas empresas y es porque se les ha escapado en algún momento hacer un filtrado de datos adecuado y usar datos, son los datos que vienen de fuera de una forma adecuada, ¿vale? Esto se le llama inyección SQL, ¿vale? Esto tiene un nombre, es inyección SQL. Si buscáis por ahí en internet, pues veréis que hay muchos artículos dedicados a esto, ¿vale? Pero hay una forma de evitarlo, ¿vale? Hay forma de evitar esto y yo quiero que evitéis que esto ocurra, ¿vale? En vuestro caso. La forma de evitarlo es, primero, bueno, pues no usar datos recibidos directamente en SQL. Es decir, esto que he puesto aquí, en la izquierda, no debería hacerse, bajo ninguna circunstancia, ¿vale?
Y por otro lado, bueno, pues tenemos que filtrarlos y sanitizarlos, ¿vale? Es decir, sanear los datos. He puesto sanitizarlos porque en inglés es sanitize, en vez de poner sanearlos. El filtrado y saneado podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? Primero tenemos un conjunto de funciones que se llaman filter input, ¿vale? Que nos van a ayudar a esta tarea. Y luego también podemos hacer un pequeño saneado con el método addSlices. Hay más formas, ¿vale? Pero aquí he reducido a dos. Y por último, y por supuesto, una de las soluciones imprescindibles que tenemos que usar siempre, ¿vale? Son las consultas preparadas, ¿vale? Que hemos visto antes, porque eso nos va a evitar este tipo de ataques, ¿vale? Las consultas preparadas van ya pensadas para que esto no ocurra, ¿vale? Pero también hay que saber cómo usarlas, ¿vale? Lo ideal que es combinar el filtrado y el saneado con consulta preparada, es decir, hacer las dos cosas, ¿vale? Y de hecho, perdona por insistir en esto, pero es que hay muchas situaciones en las cuales usando un simple filter input, ¿vale? No nos evitamos que la consulta preparada, no nos evitamos que la consulta luego pueda provocarse ese tipo de cosas y viceversa, ¿vale? Que el uso de una consulta preparada algunas veces no nos garantiza que todo vaya a hacerse bien. En esta diapositiva os muestro un pequeño ejemplo de lo que sería el saneado de datos con addLaces, ¿vale? El addLaces lo que hace es básicamente añadir unas barras para escapar, para que digamos, no se pueda manipular una sentencia SQL o de otro tipo de casos, ¿vale? En este caso, fijaros, imaginamos que tenemos este select, ¿vale? Es un select aparentemente correcto. Aquí el dato se inserta entre comillas, ¿vale? Y un atacante, pues en un momento determinado, en vez de enviar a esto, lo que pudiera ser una cadena de texto normal y corriente, pues se le ocurre enviar todo esto de aquí. ¿Vale? Pues si combinamos estas dos cosas, tal cual está aquí, generaría una sentencia SQL como esta. Select asterisk from table where id es igual a comilla, comilla, punto y coma, y luego pues delete from table where comilla, comilla es igual a comilla, comilla. ¿Vale? Es decir, borraría todos los datos de la tabla indicada. Claro, esto es problemático nuevamente, ¿no? Porque el resultado es que borra todos los datos. Este caso concreto pues se podría solucionar aquí añadiendo addLaces, ¿vale? Aquí sobre este dato, porque esto lo que haría sería que pondría entre comillas todo esto, y entonces el ID lo compararía con todo este churro que ha metido el usuario, y con lo cual el select no retornaría nada. ¿Vale? Esta es una solución, por supuesto, no es la mejor solución, ¿vale? La mejor solución realmente, y la que tenéis que usar, realmente es esta, es filter input, ¿vale? Filter input es un sistema que incluye PHP, que nos permite tanto filtrar como validar los datos, ¿vale? En este caso vamos a aplicar un validado, ¿vale? Es decir, vamos a hacer que nuestro código asegure que el dato es del tipo que se espera. Este es útil, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que aquí el usuario, que nuestra consulta espera que el dato que proporciona el usuario es un número, ¿vale? Aquí, por ejemplo, postdate, $-post se espera que sea un 0, en este caso, para el dato, o se espera un número para el dato, pero el usuario introduce todo esto. ¿Qué ocurre si yo lo concateno tal cual? Porque se genera una consulta SQL como esta, donde borraría todos los datos de la tabla. Solución, pues filtrando el dato adecuadamente. Nuevamente, imaginemos que el usuario proporciona esto, ¿vale? Y aquí pues utilizamos filter input de forma adecuada, indicamos que el filter input nos va a permitir obtener el dato, recoger un dato, ya sea de post o de get, ¿vale? Aquí indico el dato que quiero recoger del array post, y luego a continuación pues indico qué es lo que quiero hacer con ese dato. Pues lo que quiero en este caso es validar que sea un entero, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues como resultado de esta ejecución de esta función puede ocurrir tres cosas. La primera, que el dato no esté en el array post, con lo cual si no está aquí en el array post, el método filter input retornará null, ¿vale? Que esté en el array post pero no sea un número, porque aquí le hemos indicado que queremos un número,
¿vale? En este caso, pues el array post contendrá, en este caso filter input retornará false, o que efectivamente sea un número, con lo cual retornará el número almacenado. ¿Vale? En estas tres circunstancias, pues aquí tenemos una estructura que nos va a permitir detectar cada uno de estos casos y actuar en consecuencia, con lo cual cuando llegue aquí a la parte del select, pues lo que vamos a tener es una consulta que aquí solamente contendrá un número, ¿vale? Y se garantizará el éxito, ¿no? de la consulta y que no se pueda hacer inyección SQL. Aparte de este filtrado, filtrado de validación de enteros, tenemos muchos más filtrados, ¿vale? Pues hay que consultar la página de documentación de PHP porque realmente existe un conjunto de filtrados bastante amplio, ¿vale? Aquí solamente he utilizado uno de ellos, ¿vale? Aparte de lo que podemos hacer con filter input, que es este de aquí, que es la validación, podemos hacer también un saneado. ¿Vale? Para hacer el saneado, bueno, pues aquí tenemos un caso similar al anterior, ¿vale? Pero en este caso, pues se considera que el ID, en vez de ser un número, pues podría ser bien una cadena. Sí, bueno, aquí al final me he equivocado un poco porque en principio, bueno, tenía que ver luego en la presentación cuando la pase, os lo pondré bien, porque la idea era que tuvierais un caso como este, ¿no? Donde el dato que se iba a poner aquí en la consulta era una cadena y aquí por eso en la consulta se ponía esto de barra comilla para poner aquí dentro del mismo query, poner una cadena, ¿no? Pues esa era la idea, ¿no? Es decir, que el dato que se pase, que se reciba del usuario sea de este tipo, ¿vale? No de este tipo, sino así como una cadena, ¿vale? Que contiene caracteres escapados, ¿vale? Bueno, como ya vimos antes, también es posible saltarse situaciones de estas. Lo que podemos hacer en este caso es pedirle, o sea, utilizar filter input para que sanee esos datos, es decir, para que añada información a esos datos de tal manera que luego esos datos no vayan a ser problemáticos a la hora de introducirlos en una sentencia SQL, ¿vale? Bueno, para esto tenemos lo que serían los filtros de saneado, ¿vale? Aquí esto que he puesto aquí, que pone filter satinize string, es básicamente un filtro de saneado de cadenas que lo hace básicamente lo mismo que el add slashes, ¿vale? Esto de añadir aquí estas comillas, ¿vale? Entonces, al hacer eso, ya está garantizando que el dato, si es correcto y existe, ¿vale? Va a tener, o se le van a añadir una serie de elementos para evitar que afecte a una consulta SQL. Bien, y por último, bueno, ¿es suficiente con esto del filter input? Bueno, la respuesta es que no, ¿vale? Es decir, siempre que usemos filter input, bueno, siempre, un filter input siempre es necesario combinarlo con consultas preparadas para asegurarnos de no sufrir inyección SQL. Esa es incluso así y muchas veces es posible, ¿vale? Saltarse las cosas, pero por lo menos si lo utilizamos y utilizamos también consultas preparadas, estamos evitando la mayor parte de los errores más típicos, ¿vale? Luego puede haber otras circunstancias, ¿vale? No previstas. Y bueno, pues con esto quería hacer una pequeña introducción a lo que es la unidad 2, espero que os sea útil, ¿vale? Es una unidad muy importante, ¿vale? Así que espero que la aprovechéis, ¿vale? Porque son cosas que se utilizan en todas las aplicaciones web.